La imagen que tengo grabada en la mente, la que no puedo borrar por más que lo intente, es la de mi esposo Rodrigo con una copa de vino en la mano, riéndose a carcajadas mientras toda su familia me miraba como si fuera la chiste de la noche. Lo que ninguno de ellos sabía, lo que Rodrigo jamás sospechó, es que en ese mismo momento, mientras él se burlaba, mi teléfono estaba vibrando en mi bolsillo con un mensaje que lo cambiaría todo. Pero retrocedamos. Porque esta historia no empieza esa noche. Empieza mucho antes, en los momentos pequeños donde una persona te va convenciendo poco a poco de que vales menos de lo que realmente eres. Me llamo Luciana. Tengo 38 años y durante casi 4 años construí algo en silencio. En secreto. No porque quisiera esconderlo, sino porque aprendí muy pronto que hay sueños que necesitan crecer protegidos del frío antes de poder mostrarse al mundo. Esa noche de sábado era la cena mensual en casa de los suegros. Una tradición que en teoría era para reunir a la familia, pero que en la práctica siempre terminaba siendo una especie de escenario donde Rodrigo actuaba para su público favorito, su madre Elvira, su hermano mayor Germán y la esposa de Germán, Paola, que tenía una habilidad especial para hacer comentarios cortantes disfrazados de bromas. Yo había llegado temprano, como siempre, para ayudar con la comida. Elvira cocinaba, pero siempre necesitaba manos extra. Y esas manos extra, invariablemente, eran las mías. No me molestaba ayudar. Lo que me molestaba era la invisibilidad que venía con ello. Que mientras yo pelaba, cortaba, servía y recogía, la conversación importante ocurría en el otro cuarto. Y que cuando por fin me sentaba a la mesa, ya todos habían formado sus opiniones sobre los temas del día sin mí. Esa noche, mientras terminaba de acomodar los platos en la mesa, escuché que Rodrigo hablaba desde la sala. Me acerqué despacio, sin intención de espiar. Solo iba a avisarles que la comida estaba lista. Pero lo que escuché me clavó los pies al piso. Luciana sigue con sus cositas de internet, decía Rodrigo, y en su voz había esa mezcla de ternura condescendiente que me ponía los nervios de punta. Le dije el otro día, amor, eso que haces es muy bonito, pero no vas a vivir de eso. Hay que ser realistas. Risas. Las risas de siempre. Pobre, dijo Paola, y el tono era exactamente el que usaría alguien hablando de un niño que insiste en que de grande va a ser astronauta. Pero qué bueno que tiene algo que la entretiene, ¿no? Yo creo que es sano, intervino Elvira, la madre. Las mujeres necesitan sus pasatiempos. Yo tenía mi jardín cuando los niños estaban chicos. Un pasatiempo. Un jardín. 4 años de trabajo, 4 años de madrugar, de estudiar, de fallar y volver a intentarlo, y para ellos era equivalente a regar plantas los domingos por la mañana. Lo que me preocupa, siguió Rodrigo, bajando la voz como si fuera a decir algo serio, es que a veces creo que ella misma no sabe que no va a ningún lado con eso. Y no quiero ser yo quien le rompa la ilusión. Es como, no sé, es como quitarle el juguete favorito a una niña. Silencio. Y luego Germán. Tú eres un buen esposo, Rodrigo. La dejas soñar. La dejas soñar. Entré al comedor con los cubiertos en la mano y la mandíbula apretada. Sonreí. Serví. Pregunté quién quería agua. Hice todo lo que siempre hacía. Y por dentro, algo que había estado aguantando durante meses finalmente dejó de doblarse. Permíteme contarte cómo llegué hasta aquí. Porque necesitas entender de dónde vengo para entender lo que significa lo que construí. Siempre fui la chica responsable de mi familia. La que estudiaba, la que no daba problemas, la que elegía lo seguro sobre lo apasionante. Estudié administración de empresas porque era práctico. Conseguí trabajo en recursos humanos porque era estable. Me casé con Rodrigo porque era amable, trabajador y en ese momento me parecía que me veía de verdad. Pero poco a poco, sin que me diera cuenta, fui convirtiéndome en el fondo de un cuadro donde él era la figura principal. Cuando quedé sin trabajo hace 4 años, la empresa donde trabajaba cerró su oficina regional y nos liquidaron a todos. Rodrigo me recibió con lo que en su mente era generosidad. Tranquila, mi amor. Yo te cuido. Tómate el tiempo que necesites. Al principio lo agradecí. Genuinamente. Pero tómate el tiempo fue transformándose lentamente en algo más parecido a, no tienes que esforzarte, yo me encargo de todo. Y eso, aunque suene bonito, tiene un precio que nadie te advierte. Poco a poco empiezas a sentir que no tienes un lugar propio en tu propia vida.
Fue durante esos primeros meses de quietud cuando empecé a escribir. No un diario. No ficción. Escribía sobre problemas. Sobre ineficiencias que veía en la vida cotidiana y cómo podrían resolverse. Había algo en mi cabeza que siempre había estado ahí. Una forma de ver el mundo buscando la solución más elegante al problema más común. Empecé a investigar el mundo del contenido digital educativo. Cursos en línea, comunidades de aprendizaje, plataformas de suscripción. Vi que había personas construyendo negocios reales enseñando exactamente lo que sabían, sin grandes inversiones, sin oficinas, sin inversionistas. Y entonces tuve una idea. Durante años en recursos humanos, había acompañado a decenas de personas en procesos de cambio profesional. Sabía exactamente que les costaba más, que los paralizaba, que necesitaban para moverse. Había desarrollado, casi sin darme cuenta, una metodología propia para ayudar a la gente a reinventarse laboralmente. ¿Y si eso era lo que tenía para dar al mundo? No le dije nada a Rodrigo. No porque quisiera ocultárselo, sino porque la primera vez que mencioné algo vagamente relacionado con crear contenido en línea, puso una expresión entre divertida y preocupada, como si le hubiera dicho que quería unirme a un circo. Eso está muy bien para los jóvenes, Lucy. Pero tú ya tienes una carrera. No necesitas inventar cosas. Eso fue suficiente para entender que este sueño necesitaba espacio para crecer sin audiencia. El primer año fue caótico y hermoso al mismo tiempo. Me levantaba a las 5 de la mañana cuando Rodrigo todavía dormía. Tomaba mi café en silencio en la pequeña mesa del estudio que habíamos convertido casi en bodega, y ahí construía. Leía sobre marketing digital, sobre psicología del aprendizaje, sobre diseño de programas. Grababa audios que después escuchaba para mejorar mi voz. Escribía guías, manuales, frameworks. Cuando Rodrigo me veía con la computadora le decía que estaba leyendo cosas o viendo recetas. Detestaba mentirle, pero cada vez que intentaba ser honesta, recibía alguna variación del mismo comentario, que era bonito tener un hobby, que ya vería cómo se me pasaría cuando encontrara trabajo de verdad, que no me preocupara porque él podía con todo. A los 8 meses lancé mi primera guía digital. Se llamaba El Mapa del Cambio y era una metodología de 12 pasos para navegar una transición profesional sin perder la cabeza ni el dinero en el proceso. La vendí a un precio accesible. La primera semana vendí 11 copias. Lloré. No de tristeza. De algo que no tiene nombre exacto, pero que se parece mucho a la confirmación de que eres real. A los 2 meses había vendido más de 200 copias. Los comentarios llegaban de personas que me escribían para decirme que habían conseguido trabajo, que habían cambiado de carrera, que por fin habían dado el paso que llevaban años posponiendo. Reinvertí cada peso. Mejoré el contenido. Creé una segunda guía, una tercera. Luego un programa de acompañamiento grupal por videollamada. Luego una comunidad de suscripción mensual. Y la cifra fue creciendo. Lentamente al principio. Luego con una velocidad que a veces me daba vértigo. Pero eso no fue lo peor, o mejor dicho, lo más sorprendente, que pasaría. Eso vino mucho después. El segundo año algo cambió cualitativamente. Ya no solo vendía guías. Me habían empezado a contactar empresas pequeñas, consultoras de talento humano, incluso algunas ONGs que trabajaban con personas en vulnerabilidad laboral. Querían que les diseñara programas, que les diera talleres, que les asesorara en sus procesos de acompañamiento. Dije que sí, con cuidado. Fui construyendo un portafolio. Y mientras tanto, en casa, todo seguía igual. Rodrigo llegaba del trabajo, cenábamos, veíamos algo en televisión, dormíamos. Los fines de semana eran para sus planes. Fútbol con los amigos, familia, alguna salida que él organizaba y a la que yo asistía. Nunca me preguntó qué estaba haciendo en el estudio todas las mañanas. Nunca. Una sola vez, cuando se levantó antes de lo normal por una llamada de trabajo, me encontró en la mesa con 3 monitores abiertos. Sí, para ese entonces ya tenía 3 monitores, y me miró con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Trabajando, le dije, y fue la primera vez que usé esa palabra con él en ese contexto. Frunció el ceño levemente. ¿En qué? En un proyecto de consultoría. Te cuento después. Ahora tengo una reunión. Asintió y se fue a prepararse para su llamada. No volvió a preguntar.
Ahí fue cuando entendí algo que nunca había visto con tanta claridad. El problema no era solo que no me apoyara. Era que ni siquiera tenía suficiente curiosidad sobre mi vida como para hacer la pregunta que debería ser la más natural del mundo entre dos personas que se aman. El tercer año fue el que todo cambió de escala. Una plataforma latinoamericana de educación en línea me contactó. Habían llegado a mí a través de una de mis alumnas, que era consultora independiente y había recomendado mi metodología a su equipo. La propuesta era simple pero enorme. Querían que desarrollara un curso completo, con su producción, su distribución y su marketing, bajo mi nombre y mi metodología, dentro de su plataforma que tenía más de 2 millones de usuarios activos. Me senté con los contratos durante una semana entera. Los revisé con una abogada que contraté específicamente para eso. Negocié condiciones. Pedí regalías sobre cada venta, no solo un pago único. Pedí créditos de autoría claros y permanentes. Pedí control creativo sobre el contenido. Me dieron casi todo lo que pedí. El curso se lanzaría en 3 meses. Y habría algo más. Querían que yo fuera vocera de una campaña de comunicación que lanzarían en redes sociales y televisión por cable, posicionándome como referente en reinvención profesional para mujeres adultas en América Latina. Una campaña. Con mi cara. En televisión. Le dije a la directora de la plataforma que necesitaba pensarlo unos días. Me miró con una sonrisa tranquila. Tómate el tiempo que necesites, Luciana. Pero quiero que sepas que llevamos meses buscando exactamente el perfil que tú tienes. No es fácil encontrar a alguien con tus credenciales, tu historia y tu forma de conectar con la gente. Firmé 2 semanas después. La campaña se lanzaría el próximo sábado. El mismo sábado de la cena familiar. Volveamos a esa noche. Estaba sentada a la mesa mientras Elvira servía el segundo plato y Rodrigo le contaba a su hermano algo sobre una promoción que le habían ofrecido en el trabajo. El ambiente era el de siempre, él hablando, todos escuchando, yo en el borde de la conversación como siempre. ¿Y tú, Luciana, sigues con tus cositas de internet? Preguntó Paola con esa sonrisa que ella creía que parecía amable. La mesa completa se acomodó en sus sillas, lista para el espectáculo habitual, yo diciendo que sí, que iba bien, que poco a poco, y todos asintiendo con esa condescendencia dulce que es casi peor que la crueldad directa. Sí, respondí simplemente. Va muy bien. Qué bueno, dijo Elvira, sin despegar los ojos del plato que estaba sirviendo. ¿Cuánto llevas con eso ya? Preguntó Germán, como quien pregunta cuánto tiempo lleva alguien en un hobby de tejido. 4 años, dije. Rodrigo soltó una risita suave. 4 años de pasatiempo, hay que respetar la constancia, dijo, y levantó su copa como si estuviera brindando por mí. Paola y Germán sonrieron. Elvira también. Yo tomé mi copa y brindé con ellos. La televisión estaba encendida al fondo de la sala, con el volumen bajo, pasando un programa de variedades. Nadie le prestaba atención. Y entonces, en medio de una pausa en la conversación, las imágenes de la pantalla cambiaron. Apareció mi cara. No lo planeé así. No sabía exactamente en qué momento saldría el comercial. Pensé que tal vez lo verían esa semana, en algún momento. No esa noche. No en ese preciso instante. Pero el destino tiene un sentido del timing que yo jamás podría haber calculado. Mi voz salió por los parlantes del televisor. ¿Alguna vez sentiste que tenías más para dar de lo que el mundo te dejaba de mostrar? La conversación en la mesa se detuvo en seco. Paola fue la primera en girar la cabeza hacia la pantalla. Luego Germán. Luego Elvira. Rodrigo fue el último. En la televisión yo aparecía hablando a cámara, con una claridad y una seguridad que ni yo misma me reconocía del todo. Detrás de mí, el logo de la plataforma y el título del curso, Reinventate, Metodología Luciana Vargas para la transformación profesional. Porque yo tardé 4 años en entender que lo que construía en silencio era exactamente lo que el mundo necesitaba. Y hoy quiero ayudarte a hacer lo mismo. El silencio en la mesa era tan denso que podía sentirlo físicamente. El comercial terminó. Volvió el programa de variedades. Nadie habló durante varios segundos. Fue Elvira quien rompió el silencio. Luciana, dijo, y su voz sonaba extraña, como si estuviera procesando algo que no terminaba de encajar. ¿Eras tú? Sí, dije, y corté un pedazo de comida con toda la calma del mundo.
Rodrigo me miraba. No con la expresión de alguien sorprendido. Con la expresión de alguien que está recalculando todo lo que creía que sabía. ¿Cuándo? ¿Cómo? Empezó, y no terminó ninguna de las dos preguntas. 4 años, dije. El mismo tiempo que llevo con mis cositas de internet. Lo que pasó después lo cambió todo, porque lo que vino no fue la conversación que yo esperaba. Germán fue el primero en recomponerse. Oye, pero eso es una plataforma grande, ¿no? Preguntó, y en su voz había algo que no le había escuchado nunca dirigido a mí, respeto genuino mezclado con incomodidad. 2 millones de usuarios en 16 países, respondí. Paola dejó su tenedor sobre el plato con un sonido metálico. ¿Y cuándo ibas a decirnos? Preguntó, y había algo en su tono que quería sonar a reclamo pero que en realidad era confusión pura. La miré directamente. ¿Cuándo habrían estado listos para escucharlo? Silencio incómodo. Rodrigo carraspeó. Lucy, entiendo que estás molesta por lo de antes, pero... No estoy molesta, lo interrumpí, y lo dije en serio. No había enojo en mi voz. Había algo mucho más sólido que el enojo, certeza. Estoy tranquila. Completamente tranquila. Entonces, ¿por qué el secreto? Insistió él. Apoyé los cubiertos con cuidado al lado del plato. Rodrigo, la primera vez que mencioné que quería crear algo propio me dijiste que eso era para los jóvenes. La segunda vez, que era bonito tener hobbies. La tercera, que ya vería cómo se me pasaría. Hice una pausa. ¿Cuántas terceras veces necesitaba antes de entender que el mensaje era que lo que yo hacía no valía la pena? Su madre lo miró. Él apartó los ojos. Yo nunca quise decirte eso. Lo sé, dije. Pero eso fue exactamente lo que me dijiste. Salí de la cena antes del postre. No de forma dramática. No con portazos ni discursos. Simplemente dije que tenía trabajo pendiente, agradecí la cena, y me fui. En el auto, con las manos sobre el volante antes de arrancar, me quedé quieta un momento. 4 años. 4 años de madrugar, de trabajar en silencio, de guardarlo todo adentro. Y ahora el mundo lo sabía. Y lo sabía él. ¿Me sentía victoriosa? No exactamente. Me sentía libre. Arranqué el auto y manejé a casa. Rodrigo llegó 40 minutos después. Yo estaba revisando los mensajes que habían llegado desde el lanzamiento del comercial. Colegas de la plataforma, alumnas de mis programas, personas que me habían conocido a través del contenido y querían escribirme para felicitarme. También algunos medios. También una productora de podcast que quería entrevistarme. Y también, aunque esto no lo había anticipado, 3 mensajes de mujeres que decían simplemente, gracias por existir. Rodrigo entró sin hacer ruido. Se sentó frente a mí en el sillón sin decir nada por un momento. ¿Cuánto vale ese contrato? Preguntó finalmente. Lo miré. ¿Eso es lo primero que quieres saber? Bajó los ojos. No. Perdón. No era eso lo que quería preguntar. ¿Qué querías preguntar? Se pasó las manos por la cara. Quería preguntarte si estás bien. Eso no lo esperaba. Estoy mejor que bien, le dije. Me alegra, dijo, y sonaba sincero. Y también quería pedirte perdón. Por lo de esta noche y por todo lo demás. Por los 4 años de cositas de internet. Me quedé en silencio mirándolo. Rodrigo, el problema no es que no creyeras en mi proyecto. El problema es que nunca tuviste suficiente curiosidad sobre mi vida como para preguntar de verdad. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué estaba pensando? ¿Qué me importaba? ¿Hacia dónde quería ir? Abrió la boca y la cerró. No lo recuerdo, admitió. Yo tampoco. Silencio. Pero eso no fue lo peor, ni lo más revelador de esa noche. Porque lo que vino después no me lo esperaba para nada. Me levanté del sillón y caminé hacia el estudio. No sé exactamente por qué lo hice. Algo me llevó ahí. Prendí mi computadora y abrí el correo, que tenía cientos de mensajes nuevos. Pero no era eso lo que buscaba. Abrí una carpeta de documentos que tenía guardada desde hacía 3 semanas. Rodrigo, ven, lo llamé. Entró al estudio y se paró junto a mí. En la pantalla había un correo. Una oferta formal. La había recibido 3 semanas atrás de un instituto de formación profesional con sede en Buenos Aires.
Querían que desarrollara y dirigiera su nuevo departamento de reconversión laboral, con autonomía creativa total y un equipo de trabajo bajo mi coordinación. El paquete incluía un salario fijo, más regalías sobre los programas que desarrollara, más presupuesto para investigación. Era el tipo de oferta que hace 3 años me habría parecido ciencia ficción. Rodrigo leyó en silencio. Vi cómo sus ojos recorrían el documento 2 veces. ¿Cuándo llegó esto?, preguntó. Hace 3 semanas. ¿Y por qué no me lo dijiste? Lo miré. ¿Cuándo habría sido el momento correcto? Se quedó callado. ¿Vas a aceptar? No lo sé todavía. Hay algo más que necesito que sepas. Abrí otro correo. Esta vez de una organización internacional con programas en 7 países de América Latina. Querían una alianza estratégica, no solo un curso. Querían que mi metodología se convirtiera en el eje de un programa de formación para mujeres en transición laboral financiado por fondos de cooperación internacional. Rodrigo leyó ese también. Cuando terminó, se alejó un paso de la pantalla y se sentó en la silla que había junto al escritorio. No sé qué decirte, dijo finalmente. No tienes que decir nada, respondí. Pero sí necesito que entiendas algo. Lo miré de frente. Durante 4 años construí todo esto sola. No porque me gustara el secreto, sino porque cada vez que intentaba abrirme, recibía el mensaje de que lo que hacía era insignificante. Y aprendí a proteger mis sueños del frío antes de mostrarlos. Eso me costó mucho. Me costó noches, me costó silencio, me costó cargar sola con algo que tendría que haber sido compartido. Rodrigo tenía los ojos brillantes. No esperaba eso de él. Tienes razón, dijo. No fui el esposo que necesitabas. No todavía, dije. Y esa pequeña palabra lo cambió todo. Si estás llegando hasta aquí en esta historia y algo de lo que escuchas te resuena, quiero pedirte algo. Si alguna vez has sentido que lo que construyes en silencio no merece el espacio que ocupa en tu vida, que eres demasiado mayor, demasiado común, demasiado ocupada para perseguir algo propio, me gustaría que dejaras un comentario abajo contándome cuál es ese sueño que llevas guardado. No para impresionar a nadie, solo para nombrarlo. Porque los sueños que se nombran empiezan a ser reales. Y si esta historia te está acompañando, te pido que la compartas con alguien que también la necesite escuchar hoy. Las semanas que siguieron fueron las más intensas de mi vida. La plataforma lanzó la campaña completa y la respuesta fue arrolladora. El curso se posicionó entre los más vendidos de la categoría en las primeras 2 semanas. Los medios empezaron a pedir entrevistas. Me invitaron a hablar en un congreso de educación en línea que se celebraría en Colombia 3 meses después. Y en casa, Rodrigo y yo empezamos una conversación que llevábamos años postergando. No fue fácil. No fue una transformación mágica de la noche a la mañana. Fue incómoda y honesta y, en algunos momentos, dolorosa. Él me contó que llevaba meses sintiéndose inseguro en su trabajo, que había rumores de reestructuración, que su jefe había cambiado y que la nueva dirección de la empresa no lo entusiasmaba, que a veces se preguntaba si había elegido bien su carrera. Nunca me lo había dicho. ¿Por qué no?, le pregunté. Porque tú siempre parecías tan segura de todo. No quería parecer débil. Ahí fue cuando entendí algo que nunca había visto desde esa perspectiva. Los dos habíamos estado solos dentro del mismo matrimonio. Cada uno cargando cosas que el otro no conocía. Cada uno creyendo que el otro tenía todo resuelto. Cada uno interpretando el silencio del otro como indiferencia cuando en realidad era miedo. Nunca he estado segura de todo, le dije. Nunca. Solo aprendí a trabajar con la incertidumbre en lugar de paralizarme. Me miró como si estuviera viendo algo nuevo. ¿Cómo lo haces? ¿Quieres que te enseñe? Por primera vez en mucho tiempo, nos reímos juntos. De verdad. Sin tensión ni rencor. Tomé la decisión sobre las ofertas 3 semanas después. No acepté el puesto en Buenos Aires. No todavía. Sentí que el momento no era ese, que había algo más que quería construir antes de anclarme a una estructura fija. Si acepté la alianza con la organización internacional. Eso me permitía mantener mi independencia y al mismo tiempo ampliar el alcance de mi metodología a una escala que me quitaba el aliento. Y empecé a trabajar en algo que llevaba meses dando vueltas en mi cabeza. Un libro. No un manual técnico. Una historia. La historia de cómo construí algo en silencio y lo que aprendí en el proceso.
Rodrigo fue el primero en leer el primer capítulo. Cuando terminó, me dijo algo que guardé en un lugar que no sé nombrar exactamente pero que existe. Ojalá lo hubiera leído antes. Ojalá hubiera sabido escucharte antes. Pero lo estás leyendo ahora, le dije. Eso también cuenta. Han pasado 8 meses desde esa noche en casa de sus padres. La relación con Rodrigo no es perfecta. Ninguna relación lo es. Pero es honesta de una manera en que nunca lo fue antes. Tenemos conversaciones reales. Discutimos de verdad y también nos reconciliamos de verdad. Él ha buscado orientación profesional, está redefiniendo su carrera, y me ha pedido que lo acompañe en ese proceso. Lo acompaño. Con gusto. Con la familia de Rodrigo las cosas son distintas también. Elvira me llamó una semana después de esa noche. Fue una conversación corta pero importante. No sabíamos, me dijo. Lo sé. Le respondí. ¿Nos perdonas? Pensé un momento antes de responder. Los perdono. Pero también espero que lo que pasó esa noche les haga pensar la próxima vez que sientan el impulso de subestimar lo que alguien está construyendo. Silencio al otro lado del teléfono. Sí, dijo finalmente. Tienes toda la razón. Con Paola no hablé directamente. No fue necesario. Los cambios que importan no siempre ocurren en conversaciones explícitas. A veces ocurren en el silencio de alguien que se queda pensando después de que te fuiste. ¿Y el libro? El libro que empecé esa noche después de que Rodrigo leyó el primer capítulo. Lo terminé 5 meses después. Se llama Lo que construye en silencio. Una editorial lo adquirió 2 semanas después de que lo envié. Saldrá al mercado el próximo año. Quiero cerrar con lo que aprendí. No porque tenga respuestas perfectas, sino porque a veces las historias valen por las preguntas que dejan. Aprendí que hay sueños que necesitan crecer en silencio. No para siempre, pero sí por un tiempo. Como las semillas que germinan bajo la tierra antes de asomarse a la luz. No porque tengan vergüenza, sino porque necesitan raíz antes de poder soportar el viento. Aprendí que el mayor acto de amor propio no es exigirle a los demás que crean en ti. Es creer en ti lo suficiente para seguir aunque no crean. Aprendí que las personas que te subestiman generalmente no lo hacen con maldad. Lo hacen desde sus propios límites, desde lo que ellos creen posible para sí mismos. Y eso no los hace malos. Los hace humanos. Pero tampoco te obliga a hacer tuyas sus limitaciones. Aprendí que un compañero de vida no es alguien que siempre entiende lo que haces. Es alguien que, cuando finalmente lo ve, tiene la honestidad de decir, me equivoqué, y me alegra estarlo viendo ahora. Y aprendí, sobre todo, esto, que lo que construyes en silencio y con amor, con constancia y con fe, tarde o temprano encuentra la forma de ser visto. No para demostrarle nada a nadie, sino para recordarte, a ti misma, que siempre fuiste capaz. Siempre lo fuiste. Fin.